Jesús, quiero que vayamos a Santiago, la epístola de Santiago, amado hermano, capítulo 1. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a esperar que todos lo tengan. Gloria a Jesús. Amén. Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 24. Amén. Amén. Hoy sí lo tenemos todo. Aleluya. Lo leemos para darle gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios tal como está escrita. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Incline su rostro, Señor. Gracias, Señor. En esta hermosa hora nos presentamos delante del trono de tu gracia. Poderoso eres, Señor. Ya hemos cantado, Señor, hemos ofrendado. Poderoso eres. Ahora, Dios mío, viene el momento de el alimento para nuestras almas. Recibe la gloria, Le rogamos, oh Dios, que su misericordia nos ministre por medio de tu palabra. la hora, Padre. Que nos bendiga, Señor, tal como tú lo sabes hacer. Gracias, Señor. Habla conforme sea nuestra necesidad. Tal como lo haces, Dios mío, en cada predicación que escuchamos. Cada vez que nos dirigimos a tu palabra, la abrimos, la leemos, Señor, la escudriñamos. Comienzas a hablarnos conforme nuestras necesidades, conforme tu propósito para nuestra vida. En esta hora, Dios, también le rogamos que nos hable. Queremos, Dios mío, escuchar tu palabra y ponerla por obra, Señor. Que tu palabra sea ayudándonos, sea, Dios mío, guiándonos en todo lo que hagamos. Mientras vivamos, Señor, en este mundo, que tu palabra sea el camino en el cual nosotros nos dirijamos, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea, Dios mío, el que nos guíe por medio de ella, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Aleluya. Santiago nos dice, amado hermano, por medio de su escritura, Dios usando a su siervo, y nos habla, amado hermano, acerca de la palabra de Dios. Aleluya. Habla a los creyentes de aquellos tiempos, habla también ahora a los creyentes de ahora en día. Por ejemplo, nosotros, y así a todos los demás que aman a Dios en todo el mundo.
Sabemos que en cada lugar del mundo, amado hermano, hay iglesias, hay personas que aman a Dios, diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes formas de pensar. Amén. Y la palabra de Dios, amado hermano, se acopla a cada una de ellas. Mientras tanto, estén haciendo la voluntad de Dios conforme Él quiere que se haga. No importa el lenguaje, nosotros como Hispanoamérica, nuestro lenguaje es diferente a los de acá, en los Estados Unidos. Entonces nosotros adoramos a Dios, tenemos la Biblia en el idioma de nosotros, que no es español. Amén. Sabía que el lenguaje de nosotros no es español, ¿verdad? ¿Qué es? Castellano. No es el español. Los españoles hablan diferente. Amén. Y la Biblia para ellos también está escrita en el idioma. Casi se parece el idioma de nosotros a ellos. Podemos entenderlo fácilmente. Solamente son algunas palabras que ellos hablan diferente, pero si el significado es lo mismo, nos podemos entender. Es muy difícil cuando hablamos con un americano, ¿verdad? Si no sabemos nada, no vamos a entenderle nada. Amén. Entonces, pero ellos también tienen su Biblia, gloria a Jesús, en su idioma. Amén. Entonces, la Biblia, amado hermano, escrita en diferentes idiomas para diferentes clases de lengua, siempre quiere decir lo mismo. Amén. Amén. Entonces, Santiago nos habla acerca de ella y nos da un consejo muy precioso que debemos de atesorarlo nosotros como cristianos que somos. Aleluya. Amén. Nos manda, amado hermano, en primer lugar, que seamos hacedores de la palabra. Al escuchar la palabra nosotros, cuando decimos que debemos de ser hacedores, significa, amado hermano, que debemos nosotros de escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Si la palabra de Dios dice cómo debemos nosotros de dirigirnos, debemos de hacerlo. Si la palabra de Dios nos dice cómo debemos de andar como ella dice. Si la palabra de Dios nos manda a que debemos nosotros de santificarlos en el Señor, debemos de hacerlo. Eso es ser hacedores de la palabra de Dios. No, amado hermano, ser nosotros la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Que vamos a tomar los versículos bíblicos y lo vamos a hacer a nuestra conveniencia. No es así. La palabra de Dios está ya escrita como Dios quiere que sea. La interpretación de la palabra de Dios, ella misma se interpreta. Y se interpreta de una manera, amado hermano, tal como es. Realmente como Dios quiso que se diera a explicar. Por eso en lo que es el estudio de la palabra, en el estudio teológico, hay una materia que dice que la Biblia se da a conocer ella misma, se explica ella misma. Por eso usted va a ver un versículo, amado hermano, y más allá va a haber otro versículo que habla acerca de eso mismo. Amén, porque la palabra de Dios se explica ella misma. No podemos nosotros darle otro significado. Si la palabra de Dios dice que nosotros debemos de santificarlos, debemos de santificarlos. Si dice que debemos de hacerlo todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, debe de ser completo. No venir nosotros y poner la palabra de Dios a nuestra conveniencia y decir, no, es que Dios lo que quiere es el corazón. Bueno, Dios no dice eso.
Dios quiere que lo guardemos irreprensiblemente, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Cuerpo, lo que es exterior; alma, lo que es interior, a lo que se le llama el corazón; y espíritu, que el espíritu siempre está conectado con Dios, el espíritu que Dios puso en nosotros, pero aún ello debemos de cuidarlo. Amén. Irreprensiblemente significa que no vaya a haber tacha en ellos, como cristianos que somos nosotros. El consejo, amado hermano, es que lo hagamos tal como Él lo manda a hacer. Por eso Santiago nos dice que debemos de ser hacedores de la palabra. Amén. Aleluya. Y no tan solamente oidores, porque muchos pueden escuchar, pero hay una diferencia en escuchar y hacer. Aleluya. Cuando usted le dice a su hijo, amado hermano, y le dice que vaya y haga limpieza, o que lave los trastes, o que recoja su habitación, su cuarto, que arregle su cama, todo eso, pasa una media hora, usted sube arriba o va al cuarto y usted ve que el cuarto está igual como lo vio. Su hijo o su hija le escuchó. Amén. Pero ¿qué sucedió? Él solamente o ella solamente escuchó, no fue hacedor. Significa lo mismo en el Evangelio. Todos los días de servicio nosotros tenemos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Somos hacedores de él? Se nos dice en la palabra de Dios, digamos el día de hoy se nos está diciendo que debemos de hacer hacedores de la palabra de Dios. ¿Y cómo debemos nosotros de andar afuera? Pero cuando salimos de aquí y estamos en los trabajos, nosotros no hacemos lo que hemos escuchado. Nosotros escuchamos, pero no somos hacedores de la palabra de Dios. Y eso era lo que estaba sucediendo, amado hermano, cuando Santiago escribe esta epístola. ¿Ven? Y les dice, ustedes son oidores, pero no son hacedores de la palabra de Dios. Solamente escuchan. Solamente oyen nomás día a día cuando el servicio está en pleno apogeo. Escuchan los consejos de la palabra de Dios, pero luego no hacen lo que se está hablando. Y ese es un gran problema, hermano. Es un problema terrible. Porque ustedes han escuchado ese dicho que está afuera y a veces nosotros lo decimos que por un lado no se entra y por otro lado no sale. ¿Se acuerdan cuando sus padres les decían así? Amén. Entonces así nos pasa a nosotros a veces como cristianos. Y no nos comportamos como cristianos cuando salimos de acá. Acá nosotros levantamos la mano, adoramos a Dios, pero cuando salimos somos diferentes. Entonces nosotros escuchamos la palabra de Dios, el consejo, y nos dice cómo debemos de andar, de caminar, pero no lo hacemos. Eso le dice Santiago. Amén. Pero dice también, y no tan solamente oidores, oiga, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué sucede cuando solamente nosotros escuchamos? Nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros, amado hermano, escuchamos, pero no lo hacemos. Y cuando estamos, amado hermano, en el servicio, nosotros decimos, voy a cambiar. La palabra de Dios nos dice acerca del pecado que no debemos de hacerlo. Y si nosotros estamos practicando un pecado, eso, amado hermano, cuando la palabra de Dios nos confronta, nosotros decimos, amado hermano, voy a cambiar. Ya no voy a hacer mal como soy. Dejaré de hacer tal práctica, dejaré las malas palabras, dejaré mi mal comportamiento, mi carácter, voy a cambiar. Hay diferentes temas que he escuchado
hermano, nosotros en el camino de Dios. Dependiendo cuántos años tengamos en el camino de Dios, así han sido los mensajes que hemos escuchado en toda nuestra vida. Muchos tendrán 5, 10 años en el camino de Dios. Algunos tendrán toda su vida en el camino de Dios. Muchos han crecido en el Evangelio. Tal vez no sea el caso acá, pero en otros lugares yo he conocido a personas que han nacido en el Evangelio. Sus padres han sido cristianos cuando ellos han nacido, han ido a la escuela dominical, han ido a la sociedad de jóvenes y ya llegan a adultos y siempre no se han apartado de los caminos de Dios. ¿Se imagina cuántos sermones ha escuchado esa persona desde niño? Desde que comienzan a explicarnos la Biblia cuando somos niños. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos en la escuela dominical, ¿de qué se hablaba? Las maestras se esforzaban para siempre contarnos la historia de Jonás. ¿Verdad? Usted va a ver que las maestras, hermanos, esa historia la tienen bien conocidas. Jonás en el estómago del pez, Noé con su barca construyendo la barca y el diluvio, y hacen sus dibujos. Y los materiales que vienen, amado hermano, para escuela dominical, para los niños, siempre viene eso. Todas esas historias, Jonás. Y se les dice a los niños que si no le hacen caso a sus padres, les va a pasar lo de Jonás. ¿Verdad? Y hemos crecido, hermano, escuchando esas historias. Y eso queda penetrado dentro de nosotros, en nuestra mente. Amén. Entonces, imagínense desde esa edad hasta la edad que tenemos, cuántos mensajes no hemos escuchado. Muchos. Amén. Pero ¿hasta cuándo los hemos puesto por obra? Quizás muchos de ellos solamente lo hemos escuchado y cuando nos vamos para la casa nos sucede como aquella hermana que dijo: el culto estuvo precioso, estuvo hermoso. ¿Y de qué hablaron? No me acuerdo de qué, pero estuvo precioso. Amén, es tremendo. Lo que a ella le gustó fue la música, que estaba bonita y aplaudió y se gozó ahí. Eso fue lo hermoso para ella, pero no puso atención en la palabra de Dios. Se estaba durmiendo. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, hemos escuchado muchos consejos por medio de la palabra de Dios, pero no las hemos puesto por obra. Debemos, amado hermano, nosotros de tomarnos el tiempo. Y cuando escuchamos nosotros, amado hermano, un mensaje, el consejo de la palabra, irnos a nuestros hogares y meditar acerca de ello. Debemos de hacer como ese animalito de las vacas. Las vacas comen y después las vacas vuelven a sacar la comida y comienzan de nuevo a comérsela. Se llama rumiar. Amén. Rumiar, así se llama. Ellas comienzan a sacar la comida y comienzan. Bueno, nosotros debemos de ser como ellos. Ahora no va a sacar la comida, tiene que sacar la comida espiritual. Acordarse de la palabra que escuchó, hermano, en el culto. Y que se le vengan a usted aquellos pensamientos, aquellos recuerdos. Y al venirse esos recuerdos a nuestra mente, comenzar y meditar en ellos. Meditar en lo que hemos escuchado. Meditar en la palabra de Dios, y así llegaremos a que se cumpla lo que Santiago dijo, que debemos de ser oidores, pero no oidores olvidadizos. Porque al ser oidores olvidadizos hay un gran problema, porque nos engañamos a nosotros mismos. Estamos en un servicio, pero, amado hermano, al salir de ellos se nos olvida todo. Aleluya. Amén. Se nos olvida.
Si hemos sido nosotros oidores, escuchamos la palabra de Dios, pero no la hemos puesto por obra. Por eso yo les preguntaba acerca de los dos sermones de ayer. Amén. Y bueno, gracias a Dios que salieron bien porque se acuerdan. Espero que en la semana no se les vaya a olvidar. Siempre se acuerden de esa palabra. Amén, aleluya. Por ejemplo, cuando nuestro egoísmo quiera salir, acordémonos del mensaje del orgullo. Y que Dios aborrece el orgullo. Amén. Muchos reyes Dios los hizo comer hierba por el orgullo. Amén. Amén. Y parecían animales. En todo, no solamente en lo que comían, sino que también se transformaron sus cuerpos en animales. O sea, su físico eran, amado hermano, como animal. Sus uñas se les crecieron, su pelo se les creció, parecían animales. No fue que tomó un estilo de toro, de vaca o algo así, no. Porque a veces nosotros nos imaginamos más de lo que es. Y a veces lo imaginamos menos de lo que es también. Y a veces cuando vemos y escuchamos que comenzó a comer pasto ahí, zacate, nos imaginamos que tomó la forma de un buey, de una vaca o algo así, ¿no? No, en realidad no fue eso. Claro que su cuerpo cambió. Imagínense, sus uñas se crecieron, su pelo, amado hermano, hasta del cuerpo parecía un animal. Y no se alimentaba ya de comida de lo que nosotros comemos, sino que comenzaba a comer monte igual que los demás animales. Porque el orgullo lo llevó hasta eso. Igual en lo espiritual. Al salirnos del evangelio nos convertimos en bestias. Amén. Y después de comer alimento de lo que es la palabra de Dios, venimos y comemos lo que el mundo nos da. Amén. Ustedes van a ver a muchas personas que tanto, amado hermano, han llegado a un extremo que andan hasta en la calle comiendo basura. Los desperdicios, lastimosamente. Pero muchos de ellos fueron grandes personas que Dios los usó en gran manera. Y su orgullo creció tanto, amado hermano, que se envanecieron. Y eso los llevó a la desgracia, a la derrota. Satanás siempre tocaba el orgullo de ellos hasta el momento que los llevó a la derrota. Y eso es tremendo. Por eso cuando nuestro orgullo se vaya creciendo, cuando Dios lo vaya levantando en cualquier cosa, amado hermano, cuando Dios lo levante, debemos nosotros siempre de decir como que el hombre, yo quiero menguar. Amén. Para que tú crezcas en mí. Amén. Debemos nosotros día a día, amado hermano, de menguar. Significa de que siempre nosotros nos veamos igual a nuestro hermano, no superior. Que si usted canta bonito y que si la otra hermana o el otro hermano no canta muy bonito, usted no va a decir, a mí me sale mejor esa alabanza. ¿Para quién usted lo hace? ¿Lo hace para que lo escuche el hombre o para que Dios lo escuche? Es para que Dios no lo escuche. Y si yo canto para que Dios me escuche y tal vez canto más mal que algunos de ustedes, yo lo estoy haciendo para Dios. Y si usted canta hermoso, usted lo está haciendo para Dios. De modo que nosotros menguemos para que Dios vaya creciendo en nosotros. Que el orgullo mengue y que el Espíritu Santo vaya, amado hermano, creciendo en nosotros. Amén. Pero debemos de hacer de la palabra de Dios hacedores y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera
que se considera o que considera en un espejo su rostro natural. O sea, que se pone enfrente de un espejo. De un hombre que va y se pone, bueno, como usted y yo, en la mañana. Estamos en el baño y en el espejón que está ahí, ¿verdad? Nos vemos bien bonitos, ¿verdad? Bueno, usted se mira en ello, usted se arregla, se mira su cara y si hay algo ahí, pues trata de quitárselo. Y usted se está viendo tal como usted es, porque usted se está viendo el reflejo de usted mismo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Usted se quita de allí y al momento, a la hora, tal vez a la media hora o por ahí, usted ya no se acuerda cómo es, no se ha puesto a pensar. Porque cuando usted está ahí, usted se está viendo. Pero al quitarse, usted ya no se acuerda su rostro como es. Se nos olvida cómo somos. Amén. O póngase a pensar ahorita cómo es usted. Trate de verse su cara. O acuérdese cuando se estaba viendo en el espejo ahora. Se le va a hacer algo difícil de acordarse cómo es su rostro, ¿verdad? Yo sé que lo está intentando ahorita. Pero se hace difícil, hermano. Pero si usted va al baño y se puede ver, y usted ya se mira. Amén. Entonces, pero yo a usted lo puedo ver, donde quiera que lo vea, yo sé que usted es igual que usted a mí, ¿verdad? Por eso a veces nosotros decimos, esa persona se parece al hermano tal, porque usted sí puede verlo así, ¿me entiende? Pero uno mismo solamente nos vemos en el espejo, pero luego se nos olvida. Y eso es lo que dice Santiago también. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Amén. Él se mira y se va, después se le olvidó cómo él es. Entonces, en la palabra de Dios es lo mismo. Nosotros nos vemos por medio de la palabra, porque la palabra de Dios es nuestro espejo. ¿Por qué nuestro espejo? Porque en ella nos miramos nosotros y nos damos cuenta las basuras o las manchas que tenemos en nuestra alma. Al estar expuesto en la palabra de Dios, al estudiar la palabra de Dios, usted, amado hermano, se está viendo en un espejo su alma. Y si en usted hay una práctica de algún pecado, por ejemplo la mentira, usted es practicante de la mentira, y usted está escudriñando la palabra de Dios y se va a aquellos versículos que dice que Satanás es mentiroso y padre de la mentira. Entonces usted mira, amado hermano, eso ahí, usted se está viendo y usted dice, la mentira es mala. Y usted sabe que es mentiroso. ¿Ve? Pero mentiroso que practica la mentira. Que a todos se le da mentira y le llamaron por teléfono para venir al culto y usted no quiso contestar. Y cuando le dice, hermano, yo le llamé y, ay, hermano, que tenía el teléfono en vibración. Y el teléfono casi le reventaba el oído, tenía todo el volumen. Eso es alguien que practica la mentira. Ay, hermano, que no pude ir al culto ahora porque viera qué mal me sentí. Y es que no quiso ir. Eso es ser practicante de la mentira. Ese es pecado. Y cuando nosotros, cuando el que practica la mentira está, por eso muchos no escudriñan la Biblia, no la leen. Porque donde quiera que leen se encuentran en ella.
Amén. Entonces, amado hermano, la Biblia es tal como un espejo. En ella nos miramos. En ella vemos si andamos bien o hay manchas en nuestra vestidura espiritual. Aleluya. Entonces, Santiago nos dice a nosotros que debemos de mirarnos en ella, pero al vernos en ella, amado hermano, tratar nosotros de que cuando nos vemos en la palabra de Dios, quitar todas aquellas manchas, quitar todo aquel pecado. Y si usted sabe que algo está haciendo mal, entonces venir delante de Dios y pedir perdón. Porque entonces que viviremos una vida espiritual como Dios quiere que la vivamos. Tratar día a día de ser diferentes. No es verdad que no es fácil, hermano. Tratar de cambiar nosotros mismos no es fácil. Necesitamos, amado hermano, nosotros de esforzarnos. Porque a veces nosotros, cuando nos sentimos que estamos mal, le pedimos a Dios que nos ayude, que quite todo esto. Pero la Biblia nos manda y nos dice que bajar para que hagan cambios en nuestra vida. Si usted quiere que haya cambio en su vida, usted debe de trabajar en ello. ¿Sabe por qué? Porque esas son las obras de la carne. Y la Biblia nos dice, hacer morir en vosotros las obras de la carne. Y comienza, amado hermano, una lista de cosas que nosotros debemos de dejar. Amén. Toda inmundicia, mentira, lascivia, fornicación, Aleluya. mentira, Amén. orgullo. Amén. Todo, amado hermano, la variedad de cosas que le gusta y le agrada a la carne. Pero dice la Biblia, hacer morir en vosotros. No dice pasen en ayunos. No dice la Biblia pasen en vigilia para que Dios les quite lo mentiroso que sean o lo que son. Que Dios les quite lo mal hablado que son, las malas palabras que tienen. No dice hagan ayuno por eso, no. Dice hacer morir vosotros. Aleluya. En vosotros. Y comienza la lista. Amén. Y en más de alguna de esas cosas que están en esa lista, muchos de nosotros nos encontramos. Amén. Pero debemos de trabajar en ello. Debemos, amado hermano, nosotros de mirarnos en la palabra de Dios. Y cuando escuchemos la palabra de Dios, no solamente escucharlo, y al salir de la iglesia, ser como este hombre de que habla Santiago, que se vio en el espejo como era, pero al irse se olvidó de cómo era. Significa que estamos nosotros escuchando la palabra de Dios ahora y nos vamos y el día de mañana se nos olvidó de qué hablamos. Somos oidores, pero no somos hacedores de la palabra de Dios. Se nos dice, amado hermano, cómo debemos de practicar el evangelio y no lo hacemos. Si somos oidores, escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos por obra. Y al no ponerla por obra nos convertimos en cristianos hipócritas, mediocres, mentirosos. Y entonces, amado hermano, nos hacemos daño a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque ¿a quién vamos a engañar? A Dios no lo podemos engañar. ¿Alguien podrá engañar a Dios? Nadie. Ninguno de nosotros. Por eso muchos, amado hermano, viven una vida afuera en pecado, pero cuando vienen a la iglesia quieren ser diferentes. He conocido personas que les ha gustado, han tenido vicios, por ejemplo, de fumar, y llegan a la iglesia, oran,
Pero por allá en lo escondido no se le ha quitado eso. Y comienzan a fumar siempre. A beber, se beben sus cervezas por ahí, a escondidas. Amén. En la iglesia pareciera una pareja o un matrimonio ejemplar. La esposa lo trata bien bonito, el esposo también, pero en los hogares los hijos los delatan siempre, ¿verdad? Amén. Entonces, amado hermano, somos nosotros engañados, estamos engañados. Porque no ponemos por obra la palabra de Dios. El consejo nosotros no lo tomamos para nosotros. Entonces somos como este hombre del cual Santiago nos dice. Pero hay, amado hermano, hay oportunidad para nosotros poder cambiar. Amén. Porque cada mensaje de la palabra de Dios es para eso. Amén. Si algo tiene la palabra de Dios hermoso, es que la palabra de Dios nos confronta, nos saca a relucir el pecado y a la misma vez nos da la salida para ello. Nos dice cómo debemos nosotros de salir de él. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío. ¿Sabe cuál es un impío? Un impío no es aquel que anda allá afuera, que no quiere nada con Dios. A veces nosotros nos equivocamos y creemos que los impíos son aquellos que no vienen a los pies de Cristo. Esos no son impíos. Los impíos están dentro de la iglesia. Son aquellos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Dentro de la iglesia van a la iglesia, pero afuera son otras personas. Se deleitan en los chistes obscenos de los amigos que no son cristianos. Hablan malas palabras. Esos son los impíos. Amén. O sea, los tibios, de lo que habla la Biblia, los tibios son esos que están pero no son. Y a veces nosotros debemos de tener cuidado y ver que no estamos en eso nosotros, porque es peligroso. Amén. Por eso, amado hermano, debemos nosotros esta tarde, al salir de este lugar, acordarnos. Viene esta semana, amado hermano, y que esta semana nosotros podamos acordarnos de estos mensajes. Tanto del de ayer, de los dos mensajes de ayer y el de ahora. Que andemos con eso en nuestra mente. Que siempre andemos nosotros pensando en ello. Amén. Y al hacerlo, amado hermano, entonces nosotros vamos a ser diferentes. Amén. Aleluya. Vamos a ser verdaderamente cristianos. Como Dios quiere que seamos. Como realmente debemos de ser. No cristianos solamente oidores y luego se nos olvida, sino que cristianos que escuchemos la palabra de Dios y la pongamos por obra. Por eso desde este día, amado hermano, que esta palabra se nos quede penetrada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, y que quede, amado hermano, pegada en nuestro corazón, y que nos acordemos en cada momento de Dios. Y al hacerlo verán que iremos cambiando poco a poco hasta llegar, como dice la Biblia, al varón perfecto, que eso será cuando estemos en gloria con nuestro Señor. Y ya el pecado de nuestro cuerpo, de la carne, no estará en nosotros. Hasta entonces el hombre viejo
desaparecerá de nosotros. Amén. Póngase sobre sus pies. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, Amén. que nos ayude a ser buenos cristianos, oidores, pero no olvidéis, sino que escuchemos y lo pongamos por obra. Incline su rostro. Padre, gracias, Jesús. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, a que escuchemos, pero